bajos y termina por derivar pequeñas corrientes de fuga al sistema de tierras del centro y evitar de todos los impactos de rayo. Y de lo que tenemos instalados no tenemos impacto. Las parábolas o las antenas de los radioenlaces de transporte. O hasta unas capacidades de 34 o 45 metros. Esta red de transporte siempre darle paso a la línea de Roma o en caso de que haya que lo que tenemos es un PLC de Siemens que está mirando más de sincronizar las fases de la red eléctrica y del grupo electrónico, de modo que cuando por ejemplo, aquí está transmitiendo 23.000 MHz y está a 23.110 y recibiendo pues si están las proyecciones en vertical o horizontal. Bueno, estos son estos cuadros de conmutación que lo que tenemos siempre es todos los servicios haciéndose en las salas de las poblaciones. Y luego aquí están. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko gure gonbiteari erantzunez hemen izateagatik. Luze eta zabal hitz egin da, bai zuzendariak berak, bai bideoan ere ikusi dugu, Itelazpiren eginkizunaz eta nondik eta norakoaz, ezta? Gaur bildu gara hemen Itelazpiren 15. urteurrena ospatzeko. Eta Itelazpi baltzu publiko bata, ondo ikusi izan denez, sektore publikotik zintzilik dagoelako arro sentitzen direla, bere kide guztiak ikusi dugu bideoan, baina eginkizun estrategikoa dala eskuraturik daukara nahiko nukendik orain azpimarratu. Estrategikoa zergatik, telekomunikazioen zerbitzu publikoaren esparruan, sarea edo azpiegitura kudeatzea gomendaturik daukalako. Eta hain zuzen ere azpiegitura horretaz, hainbat zerbitzu garrantzitsu funtsezko baliatzen dira. Euren komunikazioa sare horren bitartez, azpiegitura horren bitartez gauzatu ahal izateko. Ez bakarrik, telebista eta irratia, gaur egunean bai telebistak eta bai irratiak badaukaten garrantziarekin gaurko gure gizartean, ezta? Horrez gainera baita ere beste zerbitzu estrategiko batzuk sare horretaz baliatzen dira euren komunikazioa bideratu, zabaldu, gauzatu ahal izateko, ezta? Larrialdiak esate baterako edota meteorologiari buruzko zerbitzuak baita ere. Eta zer esan irkek, tetraren inguruko komunikazio klabe horiek, ezta? Hori da eskuraturik daukan eginkizuna eta oso, esan dudan moduan oso estrategikoa da. Gaur 15. urteurrena dela eta biltzen gara, eta nik uste dut bidezkoa dela lehenik eta baina eta justiziazkoa zuek egin duzuen lana aitortzea. Urte hauetan zehar, Itelazpiren plantilla osatu izan duzuen langileok, ez bakarrik talde direktiboak baizik eta plantilla osoak egin duzuen lana aitortzea, benetan eskuraturik izan duzuen eginkizun hori arrakastaz bete ahal izan duzuelako. Benetan azpimarratu daiteke hori arrakastaz egin duzuela, eta ez bakarrik eginkizun tekniko edo teknologikoaren ikuspuntutik. Hori argi dago, emaitzak hortze daude, zerbitzua goi mailakoa da, kalitate izugarrikoa da, hori ukaezina da, baizik eta baita ere, eta hau aipatzea garrantzitsutzat hartzen dut nik momentu honetan, baizik eta baita ere erantzukizun sozialaren ikuspuntutik. Ze Itelazpik bere puntu garrantzitsua dauka gardentasunaren ikuspuntutik, euskararen erabileraren ikuspuntutik baita ere, berdintasunaren esparruan ere bere urratsak eman izan ditu garrantzitsuak, eta horiek ere erantzukizunaren ikuspuntutik, erantzukizun sozialaren ikuspuntutik oso garrantzi handia daukate, eta hori aipatu beharrekoa da gaurkoa bezalako egun batean. Quisiera, por tanto, subrayar en primer lugar los excelentes resultados que viene obteniendo la sociedad pública en los últimos 15 años, no solamente desde el punto de vista estrictamente tecnológico, desde el punto de vista de la misión que tiene encomendada, que esto es obvio, es evidente, los resultados están ahí, son palpables, sino además también desde el ámbito de la responsabilidad social, donde los pasos y los compromisos que ha adoptado la sociedad pública son importantísimos, en ámbitos como el de la transparencia,
el del uso del euskera o el de la igualdad entre mujeres y hombres, donde hay compromisos y pasos evidentes que es conveniente mencionar, es de justicia mencionar en un momento como este, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que agradeceros la labor desarrollada y hay que felicitaros por el trabajo que habéis llevado a cabo durante estos 15 años, ¿no? Quisiera destacar ahora en este momento, además, también lo importante que un instrumento tecnológico como Itelazpi resulta de cara al éxito de otros planes que también son estratégicos dentro de la actuación del Ejecutivo en esta 11ª legislatura, ¿no? Quisiera, en primer lugar, subrayar la importancia que Itelazpi también tiene en su ámbito, en el ámbito que le corresponde, dentro del campo del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública 2020, que tiene por objeto construir una administración pública innovadora y abierta que instituye un nuevo modelo de relación con la ciudadanía y un nuevo modelo de servicio, y nuevos modelos de relación y de prestación de servicio público que descansan sobre 3 pilares fundamentales, ¿no? Una es la organización, otra es el procedimiento y la tercera es la tecnología. Y uno de los grandes, de los fundamentales instrumentos tecnológicos que tiene el Gobierno en este momento es la sociedad pública Itelazpi, sin ninguna duda, ¿no? El otro proyecto, el otro plan estratégico en el que Itelazpi tiene también un papel que desempeñar importante, tiene que ver con la convergencia. Es el Plan Global de Convergencia en materia TIC en el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, ¿no? Que es un proyecto, es un plan de envergadura relevante también, que lo que va a establecer es, de verdad, una política común, coherente y alineada con los objetivos globales del Gobierno vasco y que vinculará a todos los entes y sociedades públicas dependientes del sector público autonómico vasco, ¿no? Itelazpi es una de las herramientas tecnológicas del Gobierno, antes lo he dicho, y por supuesto tiene que participar activamente en este proceso de convergencia conjuntamente con el resto de los instrumentos tecnológicos que confluyen también en este quehacer, como EGIE fundamentalmente y también ISEMPE, ¿no? 15 años de historia, 15 años de éxitos. Ahora afrontamos desafíos. Lo cierto es que Itelazpi viene afrontando desafíos cotidianos durante los últimos 15, ¿no? Desafíos no solamente tecnológicos, sino también jurídicos, ¿no? Porque ha sido un desafío adaptarse a las novedades tecnológicas, a la vanguardia tecnológica en cada momento, pero no ha sido un desafío menor adaptarse a los requerimientos de la legislación en cada momento, ¿no? Itelazpi se constituyó prácticamente coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones del año 2003, pero es cierto que durante este tiempo se han producido un número no desdeñable de modificaciones puntuales de la Ley General de Telecomunicaciones y luego una modificación radical a partir del año 2014, ¿no? Y junto al desafío de adaptación, de actualización tecnológica, de acomodarse a los avances tecnológicos, se ha encontrado también el desafío de adaptarse a los requerimientos legales que a veces resultaban sorprendentes, pero siempre marcaban horizontes novedosos, a veces incluso inesperados, ¿no? Por tanto, desafíos no han faltado nunca y desafíos también algunos de los que se afrontan en este momento. Quizá quisiera destacar solamente uno, por su notoriedad pública, que tiene que ver con el segundo dividendo digital de los canales de la TDT, ¿no? De la televisión digital terrestre, ¿no? Un segundo dividendo digital que tiene por objeto, sobre todo, liberar espectro, de manera que sea posible el desarrollo de nuevos servicios basados en la tecnología 5G, ¿no? Y entonces, como no faltan desafíos, yo espero que dentro de 15 años podamos volver a reunirnos para celebrar, entonces sí, el 30 aniversario, considerando que lo que ahora es un desafío, lo que ahora es un reto, esté absolutamente superado y nos encontremos afrontando los que en aquel momento se nos presentarán, que en este momento no podemos ni imaginar cuáles serán, ¿no? Pero será muestra, efectivamente, de que Itelazpi sigue en la brecha y sigue afrontando con la misma calidad, con el mismo nivel, con la misma profesionalidad con la que ha venido desempeñando su labor estos últimos 15 años, que actuará con el mismo nivel en los próximos 15 años. Hori guztia kontuan izanda, zorionak berriro ere, eta
aurrera beti, datozen 15 urteetan, benetan maila berdinarekin jarraitu ahal izateko eta emaitza berdinak bermatu ahal izateko, beti euskal gizartearen onerako eta euskal herritarren onerako zerbitzurako. Eskerrik asko. Lehenik eta behin eskertu nahi nieke, gaurko egun honetan, egun honetara karguak hurbildu direnak, jakinik dauzkaten lan agendak, beti ere beteta dauzela eta ez dela erraza olako ekitalietak etortzeko aukerarik izatea, esker mila. Gobernantza publiko eta autogobernuko sailburua, Jaurlaritzako bozeramailea Josu Erkorekari bereziki esker mila, gaurko egun berezi honetan gurekin izateagatik. Eskerrik asko. Zorionak Itelazpiko familia handiago osatzen dugun guztioi, eta pentsa genezake 15 urte sozietate publiko batentzako ez dela denbora asko, baina Itelazpik kudeatzen dituen zentroak badauzka bere aurretiazko historia. Izan ere, 80. hamarkadan, batez ere ETB sortu zanean, hasi ziren lehenengo zentroak eta edatzen, edapenerako zentroak egiten, nolabait ETB-ko zerbitzu guztiak eta ETB-ko irrati guztiak Euskal Herriko leku eremu eta baserri guztietan ikus zitezen, ezta. Gerora, nolabait jakinik EITB-ren atzetik ezinbestekoa zala teknologi kudeaketa hobea izatea eta aldi berean teknologia azpiegituren gerozta garrantzi handia gehiago zeukatenez, lortu zen 2003 urtean Itelazpi sortzea. Gaur egun, ez du inork zalantzan jartzen, telebistako botoia zakatu eta telebista ikusiko duela momentu horretan, ez da. Decía que nadie tiene dudas hoy en día que en el momento en que le da el botón del televisor, pues que va a tener ahí las imágenes y el sonido con plena calidad, ¿no? O, por ejemplo, nadie se cuestiona qué hay detrás de ese trabajo, cómo llega esa señal, ¿no?, al aparato. O, por ejemplo, información como meteorología o datos que nos dan de pluviómetros o de temperaturas que nos puede dar Euskalmet, pues son cuestiones que nadie se pregunta cómo llegan o cómo se reciben todos esos miles de datos cómo se transmiten y qué trabajo hay detrás, ¿no? Pues ese trabajo es el que realizamos en Itelazpi. Es un trabajo de alguna manera discreto, que no siempre es conocido, pero que en el día de hoy quisiéramos poner en valor. Principalmente digamos que hacemos como dos tipos de prestaciones. Una es lo que son las emisiones de señales, para que esas señales lleguen a los destinos, pero hay que hacer una serie de planificaciones que son unos diseños para que de alguna manera todas estas comunicaciones lleguen a prestar los servicios que sean necesarios. Pero además de ese diseño hay que mantener todas esas infraestructuras para que no fallen, ¿no? Tenemos las infraestructuras en los montes, lo que están sometidos a condiciones climatológicas duras, que en el momento en que se pierde la energía o que una parábola pueda tener nieve o se gire por el viento, etcétera, pues se pierde esa señal. Entonces hay que hacer una serie de mantenimientos, siempre previendo posibles riesgos, ¿no? Además de este tipo de señales, solemos también prestar servicios de albergue, lo que supone de alguna manera que cualquier tercero puede venir a nuestros centros a alojarse, de manera que nosotros nos preocupamos de todas las infraestructuras, la energía, mantenimiento de la torre, los accesos, y ellos simplemente se preocupan por las señales. Itelazpi sí que presta servicios a terceros, también a operadores de telefonía móvil, pero su principal objetivo es dar servicios a la administración pública. De esta manera, tal y como se refleja en la composición del Consejo de Administración, se ve cuáles son los servicios principales que prestamos. Sin lugar a dudas, ETB es nuestro principal cliente, con el que tenemos reconocida la calificación de empresa excelente, que está recogido en nuestra visión y de lo que nos sentimos orgullosos. Entonces, siempre hemos llevado una trayectoria de respaldo, de acompañamiento en todas las tecnologías que se vayan desarrollando para que EITB tenga los mejores servicios. En este sentido, ahora ya tenemos implantado todas los desarrollos en HD, en alta definición,
Seguiremos contribuyendo con ellos para las emisiones que se hacen fuera de estudio y, como no, para mantener todas las coberturas de las FMs, de las 5 radios del Grupo ITV para que se puedan escuchar en todo Euskadi. Colaboramos también con el Departamento de Cultura, no solamente porque ITV esté adscrito, sino porque también a través de la Dirección de Gabinetes y Medios de Comunicación Social pues se tramitan las licencias y las frecuencias de las TDT locales, las televisiones locales y de las radios locales, que cuenta siempre en Itelazpi el soporte técnico para poder emitir esas radios o esas televisiones. Como no, con el Departamento de Seguridad. La colaboración es estrecha porque más de 100 centros de Itelazpi tienen albergados equipos de 112 o servicios de emergencia. Colaboramos también con la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología en diferentes proyectos, como es el que tenemos ya previsto para realizar en la planta maremotriz de Mutriku, en el que se enviarán datos de todas las olas de toda esa zona y luego también tenemos previsto realizar mejoras en el radar de Capilduy, donde está el famoso radar en el que siempre se hace referencia en los programas de Guralía de TV. Es parte de nuestro Consejo de Administración el Departamento de Hacienda y Economía, en el que hemos estado durante años adscritos. Eta, nola ez, gure administrazio kontseiluan ere lan egiten dugu gure sailarekin. Administrazioko eta zerbitzu orokorretarako sailburu ordearekin, Nerea López Ulibarrirekin, aldi berean administrazio kontseiluko lehendakaria dana, eta informatika eta telekomunikazioetarako zuzendariarekin, beti ere Eusko Jaurlaritzako gobernantza eta berrikuntza publikoko 2020 plan estrategikoa konpromiso horiek betearazteko. Administrazio kontseiluko kide guztioi eskerrik asko zuen ekarpen eta laguntzagatik. Horrela, hurrengo urteotan espero dugu orain arteko erronka guztiek ganditzea. Ze orain arte ez dira gutxi, lortu ditugunak hemen Itelazpin, izan ere, lortu dugu nekazal eremuetara interneta, banda zabala edatzea, baita telebista analogikotik digitalera pasatzea, telekomunikazio kritikoetarako sare berria sortzea, eta honetan gaur egun badago Metro Bilbao, Bilbo Bizkaia Ur Partzuergoa, baita Euskotren, ETS Eusko Trenbide Sarea, zenbait ambulantzien zerbitzuak, eta bar. Nola ez telebistaren kanal analogikotik digitalera pasatu genuen, duela urte batzuk ere, eta lorpen handienetariko bat da gaur egun igorpen maila, ITBko eta tetra zerbitzu kritikoen igorpen maila, portzentaia, ia 100%koa daukagula. Izatez gaur egun 189an, 87%koa dela. Eta hau bada lorpen handia telekomunikazioko enpresa batentzako. Beti ere zentroetan kontutan izaten dugu ingurumena, nola ez, mendietan bai daude eta baita langileen segurtasuna bertan dauzen arriskuengatik. Todos estos logros se los debemos a todas las personas que han trabajado y que trabajan en y para Itelazpi, como no, a las direcciones que me preceden, a Juanjo Mendizábal, a Gonzalo Machín, Eider Bilbao, Juan José Baños, eskerrik asko, mila esker, por impulsar y liderar todos estos proyectos y algunos más que no dan tiempo a enumerar. Y son proyectos que al fin y al cabo forman parte de la estructura del ADN de Itelazpi y de los servicios que prestamos hoy en día. Ezin ditugu ahaztu ezta, gurekin buru belarri egiten duten enpresa hornitzaileen papera. Ezinbestekoa dela gure lana osatzeko. Eta funtsezkoa dira nola ez, Itelazpiko lantalde ezin hobea, pertsonak profesional apartak, eguneroko euren lanarekin, bai mendian zein bulegoan lan egiten dutenek,
goi mailako sarea lortzea eta guretzat biztanle guztientzako lortu dugun erronka bat da. Estoy muy orgullosa por vuestra implicación y responsabilidad en el proyecto Itelazpi, beraz, zorionak egiten duzuen eguneroko lan bikainagatik. Eta, datozen urteetarako zer dugu, ari gara gure estrategia plana gauzatzen, y el objetivo que tenemos previsto en Itelazpi es de alguna manera esta red de telecomunicaciones en la que están ubicados los centros en lugares estratégicos con unos sistemas de interconexión de última generación, dar opciones de acuerdo con las nuevas tecnologías para que el sector público vasco se beneficie de esta red y ver nuevas oportunidades. En este sentido, hemos desarrollado nuevos proyectos de IoT, de Internet of Things, y hemos realizado proyectos como la localización de cabezas de ganado vía remota o la lectura de contadores o caudalímetros también por vía remota o la gestión de plazas de aparcamiento. Son solamente unos ejemplos de proyectos que están ahí y veremos si a medio plazo estas tecnologías u otras que podamos probar son atractivas y dentro de las sinergias del sector público pues nos pueden ofrecer nuevas oportunidades para todo ello en beneficio de la ciudadanía vasca. Eta besterik ez, orain bideo txikitsu bete prestatu dugu, nola baite gure lana nola egiten dugun eta zein den zerbitzuak emoteko era, eta goazen beraz orain ikustera.